Esto porque está lento. Listo, profe. Ok, ¿los demás cómo van? Listo, profesor. Bueno, ya vamos a comenzar. Bueno, muchachos, hoy vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a comenzar una nueva unidad, la unidad 2. La unidad 2 de nosotros, aquí está, es la administración de procesos y gestiones de Profe, no memoria. sería bienvenido. Diga. ¿Me oyes bien? No, nada. Sí, ya lo escucho. Ok. Bueno, entonces tenemos que nuestra unidad se llama administración de procesos y memoria, de administración de procesos y gestión de memoria. No sé si se acordarán, pero esta unidad, el elemento de competencia, aquí está, diseñar soluciones efectivas y claras a un problema específico desde el punto de vista computacional, teniendo en cuenta la funcionalidad, usabilidad y el diseño. Tenemos los indicadores de desempeño, estos 4, que ahí están, y están también en Moodle. Están los contenidos, vamos a ver gestión de procesos, comunicación y sincronización de procesos, vamos a ver procesos concurrentes, gestión de memoria, asignación de memoria contigua, paginación, segmentación y memoria virtual. Eso es lo que vamos a ver en esta unidad. La unidad termina el 5 de abril. Y las estrategias evaluativas, ya saben, yo se las dije el primer día. Esto está el primer día, también lo pueden leer. Ahí está en Moodle. Pero esto es un repaso para que más o menos recuerden y tengan presente. Entonces, hoy vamos a comenzar una nueva unidad, como les dije, que se llama Administración de Procesos y Gestión de Memoria. Hoy vamos a comenzar con el tema Gestión de Procesos. ¿Qué se les viene a ustedes en la mente cuando se habla de procesos? O sea, así que cuando ustedes le hablen de procesos, ¿qué es una gestión de procesos? ¿Qué se les viene a la mente? Nadie. Roiner, Daniela, Snyder, Steven, Christian. Profesor, así como una tarea que, pues, que se está ejecutando o que se va a ejecutar. No sé. Sí, bueno, más o menos así. Profe, ¿cómo organizar esa serie de procesos? También. Pero si recuerdan, las clases anteriores, o sea, cuando hablábamos de sistemas operativos, ¿se acuerdan que una plataforma informática consiste de una colección de recursos de hardware
¿Qué es eso de colección de recursos de hardware? O sea, procesador, memoria, módulos de entrada y salida, relojes, unidad de disco, los nuevos ahora que se llaman discos de estado sólido, equipos anteriores, por ejemplo, que tenían unidad de DVD, tienen entradas USB. Y recordamos también cuando dimos la primera clase que existían dos tipos de software, uno que era tipo aplicaciones y el otro, ¿cómo era? ¿Qué se llamaba? Sí, recuerdan, en la primera clase. Yo sé que no está muy lejos, pero ¿Cómo, profe? Aplicaciones de escritorio. o sea, vimos introducción a los sistemas operativos, ¿se acuerdan? Sí, Y ahí dijimos que las aplicaciones de software se dividían en dos. El software sí, operativo y el software, de aplicación. eso, el software de aplicación, excelente. Y el software de aplicación se desarrollan, o sea, los programas se desarrollan para realizar determinadas tareas. Y estas tareas suelen aceptar entradas, o sea, digitaciones, ya sea del mouse o del teclado, del exterior. Y cuando uno digita algo, por ejemplo, en Excel o en Word, ellas necesitan realizar un procedimiento. Y después de ese procedimiento que hagamos, necesitan generar una salida. Por ejemplo, si tú haces un trabajo en Word y lo quieres imprimir, entonces tú tienes que escribir en Word, tienes que realizar ese procedimiento de escribir, gestionarlo y al terminarlo quieres generar la salida que es imprimir o guardarlo en una memoria USB o enviarlo por un correo. Todo eso son procesos. Entonces, eh, el sistema operativo se desarrolla, ustedes saben que lo vimos en la clase pasada, para proporcionar una interfaz que sea propia para las aplicaciones y que ustedes no tengan que estar moviendo los aparatos como hacían antes de que no hubiera sistema operativo, que todas las máquinas eran manuales. Sí recuerdan cuando lo vimos, que todas eran manuales. Entonces el sistema operativo nos provee una capa de software entre esas aplicaciones que ustedes trabajan, por ejemplo ahora el Teams, por ejemplo el Word, por ejemplo el Excel, y el hardware del computador, que es el que da soporte a estas aplicaciones. Entonces, ya viendo del cómo es, del sistema operativo, tenemos el proceso. Entonces, ¿qué es un proceso? Aquí tenemos una definición, pero nosotros a veces confundimos programa con proceso, pero no. Ahora vamos a distinguir entre un programa y un proceso. Un programa en sí es una secuencia de instrucciones escritas en cualquier lenguaje, en Java, en PHP, lenguaje de programación cualquiera, COBOL que existían antes, o ahora que existe Python, cualquier programa de JavaScript, eh, cualquiera de esos, nosotros podemos crear un programa. Entonces, un programa es una secuencia de instrucciones escritas en cualquier lenguaje dado. En cambio, el proceso es una instancia de ejecución de un programa. El proceso en sí es la instancia de ejecución del programa y se caracteriza por tener un contador, una palabra, unos registros, unos segmentos y unos datos. El programa en sí es estático, porque el programa no funciona a menos que tú lo ejecutes, mientras que el proceso es un concepto dinámico.
¿Por qué? Porque apenas que tú ejecutas el programa, el proceso enseguida se crea y el proceso se ejecuta. Es posible que un programa lo puedan abrir varios usuarios a la vez en un sistema multiusuario, pero por cada vez que se abre un programa, se abre un proceso. Se abre un proceso con todos sus datos. Y el sistema operativo necesita este concepto para poder gestionar el uso del procesador. Proceso, procesador. Ya, de ahí viene que un proceso se ejecuta en el procesador. Entonces, aquí dice un proceso es básicamente un entorno formado por todos los recursos necesarios para ejecutar programas. Desde el punto de vista del sistema operativo, un proceso es un objeto más que hay que gestionar y al cual hay que darle servicio. Entonces, un proceso es básicamente un entorno formado por todos los recursos que tiene el computador, que son necesarios para ejecutar un programa en sí. Y hay que darle servicio a ese programa. Entonces, vamos a poner un ejemplo entre la diferencia entre un programa y un proceso, que es el ejemplo que yo doy siempre. Entonces, hay un ingeniero de sistema. Ese ingeniero de sistema, antes de estudiar ingeniería de sistemas, estudió en una escuela de cocina, chef, ¿ya? Entonces, él quiere hornear un pastel para su hija. Un pastel, un pudín, como llama uno aquí, pudín. Quiere hornear un pudín para su hija. Y tiene la receta para ese pudín. Y tiene una cocina bien equipada, con todos los ingredientes, como harina, como huevo, como azúcar, como leche, todo lo que se necesita para hacer un pudín. Tiene todos los recursos en la cocina, horno, olla, cuchara, todos los implementos. Entonces, poniendo esta analogía, se puede decir que la receta que él tiene es el programa, o sea, el algoritmo. El programa es la receta, porque la receta lleva las instrucciones. Eche un poquito aquí, eche azúcar, eche la harina, eche los huevos. El científico, ¿qué sería? El procesador. Porque él es el que maneja, él va a hacer los procesos, él va a manejar cuándo va a echar el azúcar, cuánta harina va a echar, cuántos huevos va a echar, la mantequilla, ¿cómo es que se llama? El polvito ese que hace que esponje, la levadura. La levadura, cuánto de levadura va a echar, cómo va a batir las claras de huevo. Y los ingredientes serían las entradas del programa. ¿Cuál sería el proceso? O sea, ¿quién me dice cuál sería el proceso? Si, por ejemplo, la receta es el programa, el ingeniero es el procesador y los ingredientes son las entradas, o sea, la entrada, lo que uno teclea, lo que uno da clic. ¿Qué sería el proceso? ¿Cuál sería el proceso? Fue como la interpretación de todas esas entradas. Exacto, el proceso sería la actividad que consiste en que el ingeniero va leyendo la receta, va agregando los ingredientes y va horneando el pastel. ¿Y cuál sería la salida? La salida sería el pastel. Entonces, el programa, ¿cuál sería la receta? Y el proceso, ¿cuál es? Hacer el pudín. Entonces, bien, ya ven la diferencia. Un proceso no es igual al programa, pero un programa siempre va a tener un proceso. ¿Ya? Los procesos pueden crear procesos. Por lo tanto, un proceso no puede ser ejecutado, o sea, no tendría como un programa, padre. Eso más adelante lo vamos a ver, para que les quede más claro. Entonces, podemos decir que un programa es una entidad pasiva, es un conjunto de instrucciones de código que ustedes hacen en Java, hacen en PHP, hacen en JavaScript, y
el proceso sería la ejecución de ese programa, o sea, el programa ya ejecutado en acción, el programa metido en el procesador. Entonces, los procesos son dinámicos, los programas son pasivos. El proceso está en constante cambio debido a que él necesita recursos. Y cuando va a intentar realizar una acción, si el recurso está ocupado, él tiene que esperar a que ese recurso se desocupe y tiene que hacer las peticiones. Entonces, el programa en sí lo que hace es ejecutarse. O sea, el programa son secuencias. Vaya, lea tantos números, sume A más B, a C asígnele la suma de A más B, imprima C. Eso es un programa, es una secuencia. Pero un programa, para poder ejecutarse, se necesita crear un proceso. Y los procesos tienen unas variables, tanto globales como locales. Perdón. Y el sistema operativo los utiliza para poder gestionar de una manera más eficaz los multiprocesos. Cada proceso es independiente del otro, pero un proceso puede crear un proceso hijo. Ese proceso hijo depende del proceso padre. Cuando un proceso se crea, el sistema operativo crea una tabla. Esa tabla se llama bloque de control de procesos. Esa es la estructura de datos central más importante de un sistema operativo. Cuando el proceso es creado, él crea un número de elementos. ¿Ya? Cuando el programa se ejecuta, el código del programa necesita ser interpretado. Y cuando se interpreta ese código, hay un conjunto de datos asociados a dicho código. Supongan que el procesador comienza a ejecutar un código. ¿Ya? Y esa ejecución de ese código la vamos a llamar proceso A. Si ese proceso A se detiene, se bloquea, se termina, el procesador, por ejemplo, si se bloquea o ese proceso necesita ir a otra parte, o sea, necesita sacar datos de otra parte y bloquearse mientras saca datos de otra parte, el sistema operativo debe saber dónde quedó ese proceso. Entonces, este bloque de control de procesos tiene unas características, tiene unos elementos. Estos elementos son el identificador, el PIN, que se llama PU, se llama identificador, es un identificador único asociado a cada proceso. Es como la cédula, el número de cédula de cada proceso. Y él es el que le indica al sistema operativo cuál es el proceso, cuál es su número, cuál es su identificación. Un ejemplo de eso es el administrador de tareas de Windows. El administrador de tareas, voy a compartirle aquí el administrador de tareas. Y ahorita volvemos a las diapositivas. Aquí, ¿sí lo ven? Nada, todo en negro. Está en negro. Espérate, vamos a hacerlo otra vez. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora ¿O no? sí.
Bueno, aquí tenemos el administrador de tareas, que sería el gestor de procesos de Windows. Linux tiene otro, Mac tiene otro, pero el gestor que más conocemos es el procesador de tareas, que es lo que utilizamos cuando se nos bloquea Word, cuando se nos bloquea Excel y le damos finalizar tarea. Pero estos programas que ustedes ven aquí, miren que acá arriba la pestaña se llama procesos. Estos procesos tienen un código. ¿Dónde está ese código? El código, miren que aquí no aparece, pero si damos clic derecho aquí donde dice estado, vamos a ver algo que se llama PID, PID en inglés, PID en español. Le damos clic y va a aparecer un número. Ese número que están viendo ahí es el identificador del proceso. Miren que cada proceso tiene un PID diferente. Si miramos algunos programas, por ejemplo, como Firefox, no tienen. ¿Por qué? Porque él abre varios subprocesos, varios procesos hijos. ¿Sí lo ven? Aquí tiene, miren, tiene varios subprocesos. Cada vez que yo abro una pestaña de Firefox, es como si creara un proceso nuevo. Aquí está, miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pestañas abiertas. Por ejemplo, Team tiene 7 procesos en ejecución y cada uno tiene un PID. Office tiene 2. Miren, tiene 1, tiene 2. El que más tiene, por ejemplo, tengo 20 pestañas de Google Chrome abiertas. 19 son procesos. Edge, Microsoft Edge, miren que aquí tengo sistemas operativos. Por ejemplo, este es el curso en Moodle, que lo tengo abierto, el de ustedes, porque estaba subiendo ahora, estaba colocando ahora en la clase de ahora, miren. Pero Edge tiene varias, cada vez que abrimos una ventana, se abre un proceso. Y así todos los procesos. Hay unos que no, cuando ustedes vean en el administrador de tareas que no tiene y tiene un numerito, es porque quiere decir que dentro tiene varios procesos o procesos hijos. Si ustedes ven, por ejemplo, que Google Chrome tiene 18, 19, quiere decir, no es que cerré una ventana, sino que hay un proceso que creó un subproceso o un proceso hijo. Y entonces él solamente lo utilizó y lo cerró. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, este System, el número 4, solamente un solo proceso. Este tiene el host de servicio. Miren que el ayudante para el inicio de sesión, el proceso principal, es el que tiene el PID. Este PID se utiliza mucho en Linux para acabar con los procesos. No se usa como antes, no se usa como acá en Windows. Por ejemplo, que si yo quiero acabar aquí este proceso, yo le doy finalizar tarea y él lo cierra. Vamos a continuar acá. Entonces, ese identificador que ustedes ven ahí es el número que le da Windows al proceso. Y es el número que identifica el proceso. Por si acaso nosotros queremos acabar con ese proceso, en ese momento buscamos el número y le indicamos a Windows que ese es el número que queremos matar el proceso. Hay un estado. Los estados de los procesos que vamos a ver más adelante. Estos procesos tienen un estado. Son 5 estados. Hay veces que sistemas operativos que manejan 3, hay sistemas operativos que manejan 5, perdón, y hay sistemas operativos que manejan 7 estados. Pero la mayoría de las veces son 5 estados que se manejan en los procesos. En el bloque de control de procesos debe haber un estado, o sea, el sistema operativo debe conocer cómo va el proceso. La prioridad, también hay una prioridad, que es el nivel de prioridad del proceso. El proceso, hay unos procesos que son prioritarios. Por ejemplo, Windows cataloga las actualizaciones como procesos prioritarios.
Si hay un proceso que necesita ser ejecutado, Windows le da prioridad y saca un proceso. Un ejemplo, pongamos un ejemplo de la vida real. Un ejemplo de la vida real. Suponga en su casa, ¿verdad? Viene, usted está viendo una novela y viene su papá o su mamá de la calle, pon el noticiero, mira, que no sé qué, que pasó esto allá en tal parte. Y eso es como si usted dijera la prioridad. Bueno, mi mamá dijo que ponga el noticiero y me toca ponerlo. Entonces vio la noticia y tal. Entonces, eso fue como si lo hubieran sacado usted. O sea, usted estaba en el procesador, usted estaba viendo su programa de Disney Channel, usted estaba viendo La Sirenita en Disney Channel. Y vino su mamá y le dice, ponme el noticiero, que mira que la noticia que salió fulanito de tal que se ganó esto. Entonces, ella es la prioridad, ella tiene un nivel de prioridad alto en su casa ya. Y usted le toca poner el noticiero y dejar de ver La Sirenita porque la prioridad de su mamá es alta. En cambio, la de usted es baja. Cuando ya su mamá dice, bueno, ya listo, ya terminé la noticia, puedes seguir viéndote Tinkerbell. Y listo, ya ustedes siguen viendo Tinkerbell. Contador de programa. Entonces, aquí va la información de la dirección. Por ejemplo, aquí va, si el programa que ustedes escribieron tiene instrucciones, él va ejecutando la instrucción de acuerdo a este contador. Vamos por la instrucción 5, vamos por la instrucción 6, vamos por la instrucción 7, y él va ejecutando las instrucciones de acuerdo a como esté aquí en este contador. Punteros de memoria. ¿Qué hay aquí? Aquí hay información en qué parte de la memoria está residiendo este bloque de este proceso. Aquí están los datos asociados al proceso, además del bloque que tiene residente la memoria. Los procesos de inicio del sistema operativo, por ejemplo, el kernel, si lo vimos la vez pasada, ellos se inician en los primeros bloques de memoria. O sea, la memoria, ellos toman los primeros bloques de memoria, lo que es el kernel, el núcleo y los demás procesos de inicio del sistema operativo toman los bloques de memoria que están de primero. Aquí, en este puntero de memoria, es donde va a ir la información. Poniendo el caso, un ejemplo, un hotel. Vamos a poner un hotel de ejemplo. Y entonces el procesador sería el que está ahí en el recibidor. Es el que pide. Entonces llega un programa y dice, yo me quiero ejecutar. Entonces, bueno, váyase para el cuarto número 2. Y ese sería el puntero de memoria. Él estaría indicando que en el cuarto 2, o sea, en ese pedazo de memoria, está el programa A. Y ahí queda guardado aquí en este puntero de memoria que el programa A está guardado ahí, que se está ejecutando ahí. Por ejemplo, datos de contexto son datos que están presentes en el registro del procesador cuando el proceso está corriendo. Estos datos de contexto son usados por el sistema operativo para llevar los registros, los estados, cómo va el proceso, ya se va a acabar, ya empezó, por dónde va. Información de los estados de los dispositivos de entrada y salida. ¿Qué quiere decir este? Este pedazo del bloque de control de procesos, esta casilla, es la que le va a decir al proceso. Por ejemplo, usted está escribiendo en Word abrió un proceso y usted lo mandó a imprimir. Y cuando usted manda a imprimir, Word abre otro proceso de impresión. Cuando usted manda a imprimir, aquí en este pedazo de información de estado de entrada y salida, él incluye si la impresora está en línea, si está apagada, si está prendida, si tiene hoja, si está bloqueada, si no está, si está lista. Aquí esa información de entrada y salida incluye eso. Por ejemplo, que Word manda a imprimir, pero en la impresora se le acabaron las hojas. Entonces aquí queda, la información del proceso queda de que se acabaron las hojas, de que, por ejemplo, la USB no está lista, que la USB la retiraron, que
que el archivo que se copió no se copió, o sea, si se copió bien o no. Aquí esa información queda ahí. Hay otra parte que se llama información de auditoría. ¿Qué es esto? O sea, ustedes entienden que es una auditoría. La auditoría puede incluir cuánto tiempo de procesador consumió, cuánto tiempo de reloj utilizó, cuántos registros utilizó, todo lo que hizo el proceso. Eso queda guardado como una auditoría. El sistema operativo toma toda esta información para gestionar. Entonces, la información que ustedes acaban de ver de la lista anterior se almacena en una estructura de datos. Esta estructura de datos, como les di al principio, se llama bloque de control de procesos, que el sistema operativo crea y gestiona. ¿Por qué es importante? Porque aquí está toda la información del proceso. Si el sistema operativo no supiera esta información, no pudiera ejecutar un proceso, no pudiera saber cuándo interrumpirlo, no pudiera saber cómo, si está bloqueado, si terminó, si está corriendo, cómo, en qué estado quedó, si había alguna interrupción. Por ejemplo, él mandó imprimir, pero no supo si imprimió o no. El bloque de control de procesos, por eso es la herramienta clave para el sistema operativo, porque permite que este sistema operativo dé soporte a múltiples procesos. Mientras él sepa qué hay en este bloque de control de procesos, va a poderle dar soporte, va a poderle dar tiempo de procesador a cada proceso que se crea y que se ejecute. Entonces, cada vez que un proceso se interrumpe o hace algo, siempre va al bloque de control de procesos y anota. Es como un diario que el sistema operativo lleva de cada proceso que se ejecuta. Bueno, el proceso número tal, el PID, o sea, le asignamos un número y ese proceso se crea. Bueno, ese proceso ya está listo para ser ejecutado. Bueno, ese proceso se interrumpió porque la impresora está ocupada o porque la USB, cuando usted, por ejemplo, que ustedes intentan copiar 2 o 3 cosas en una USB, él va copiando la que primero mandaron y va tratando de copiar la otra. A veces se bloquea. Entonces, cuando un proceso termina, también en una casilla de estas le indica que el proceso terminó. Entonces ya el proceso desaparece y el sistema operativo es libre para poner para poder ejecutar otro proceso. Entonces el contador del programa y los datos, todos los datos que caben ahí, se recuperan y se cargan en memoria. Y el proceso vuelve y arranca. Si el proceso habría quedado bloqueado, vuelve y arranca dependiendo de dónde quedó. Entonces, cada proceso que ustedes vean, se lo repito, se representa en el sistema operativo con un bloque de control de procesos. Resumiendo, el bloque de control de procesos guarda esta serie de elementos y ya vieron los elementos que conforman un bloque de control de procesos. En el bloque de control de procesos vimos una parte que es aquí la segunda que ustedes ven aquí, estado. Estos estados de un proceso son los siguientes. Entonces, para que un programa se ejecute, se debe crear un proceso o una tarea para dicho programa. Ya eso lo teníamos claro. Desde el punto de vista del procesador, que es el que ejecuta las instrucciones las ejecuta en una secuencia. Que está esa secuencia, ¿dónde está? Está en el programa en sí. Cuando ustedes desarrollan un programa en Java, ustedes hacen una secuencia de instrucciones. Él no es aleatorio, no, yo voy a coger la instrucción 1 y después voy a coger la 20 y después la 15 no. Ustedes crean una secuencia de instrucciones
en ese programa de Java. No es porque que la primera y después no. Ustedes crean una secuencia y así tal cual como ustedes crean esa secuencia, el proceso va ejecutando cada secuencia, cada registro o cada instrucción que ustedes le den. Entonces, para comprender esto, ¿qué es un proceso? Entonces, el proceso no tiene nada que ver con las instrucciones de un programa. O sea, tiene que ver con la ejecución de un programa. Ya se los dije, el programa viene siendo la secuencia escrita en un lenguaje determinado y es estático, es pasivo. En cambio, el proceso es activo, porque es el que se encarga de ejecutar cada instrucción de ese programa. Entonces, el proceso tiene varios estados. A veces hay sistemas operativos que solo manejan 3 estados. Hay sistemas operativos que manejan más, pero los que más se usan son estos 3 estados. El estado en ejecución, el estado listo y el estado bloqueado. Entonces, el estado en ejecución es cuando el proceso se encuentra dentro del procesador y ha tomado posesión del procesador, ha tomado posesión del procesador y se encuentra adentro. Está ejecutándose, tiene control, o sea, está siendo ejecutado. Ejemplo, en ejecución, ¿verdad? Ahora vamos a poner un ejemplo. Ahora que miremos los 3 estados, ponemos el ejemplo. El proceso también puede pasarse a listo, o como lo llaman otros, o unos libros lo llaman listo, o unos libros lo llaman preparados. Entonces, es este estado donde el proceso dispone de todos los recursos. Él no está en ejecución, está esperando a ser ejecutado. Él de pronto estuvo en ejecución, pero pasó otra vez a listo porque lo expulsaron. ¿Y por qué lo pudieron expulsar? Porque se le acabó el tiempo. O porque, como el ejemplo de ahorita, el televisor fue sacado del procesador por otro proceso porque tenía una prioridad más alta. El otro estado es bloqueado y se destaca porque el proceso se debe detener porque hay un dispositivo o hay un requerimiento que no le ha llegado. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, que ustedes están ejecutando un programa y el programa debe capturar unos datos y usted no le da los datos, entonces él queda ahí en espera, o sea, bloqueado. Mientras usted no le da los datos, ese programa no puede seguir, o sea, queda en espera de un evento, de una situación. El programa queda ahí, perdón, el proceso queda ahí, mientras que usted no digite, lea A. Si usted no digita nada, ese proceso queda ahí bloqueado porque usted lo dejó en espera. Otro evento que puede bloquear un proceso es que la impresora esté atascada, que el escáner se bloquee, se bloqueó el escáner y quedó el proceso bloqueado. Él es sacado del procesador y se va a un estado bloqueado. Esos 3 estados son los más comunes en todos los sistemas operativos. De ahí pueden haber otros 2 o pueden haber otros 4, porque hay sistemas operativos que manejan 5 estados y hay sistemas operativos que manejan 7 estados. Pero lo más común entre todos son estos 3 estados: listo, ejecución y bloqueado. Hay otros 2 estados que se pueden agregar, que son estados inactivos, o sea, el suspendido y bloqueado y el suspendido programado. El suspendido y bloqueado es cuando el proceso está, o sea, se saca del procesador
se pasa en memoria, se queda ahí en espera de un evento. Pero este proceso quiere decir de que va a volver al procesador. Él está ahí, ¿verdad? Pero él va a volver al procesador. No se sabe por qué está bloqueado, pero puede que se desbloquee al rato. Y está el suspendido programado, que es el proceso que tiene ya una programación. O sea, fue hecho en un lote, en un script, y en un momento de eso llega el procesador y lo saca y lo bloquea y lo pasa a memoria. Todos los procesos que están bloqueados pasan o ya sea a memoria o pasan a disco mientras se resuelve por qué está bloqueado. Entonces, las razones por las que un proceso puede ser bloqueado son muchas, pero la mayoría de las veces son por dispositivos de entrada y salida, o sea, interrupciones de entrada y salida, que el dispositivo no está listo, o por prioridades, otro proceso prioritario, o sea, un proceso que tiene una prioridad alta y saca un proceso de prioridad baja del procesador. Entonces, para crear un proceso, hay ciertas operaciones que se requieren. Entre esas están darle nombre al proceso, darle un PID, como lo vimos ahorita, determinar la prioridad de este proceso, crearle el bloque de control de procesos y asignarle los recursos iniciales del proceso. Cuando se crea un proceso, cuando se va a añadir un nuevo proceso a los que se están gestionando, el sistema operativo lo primero que debe hacer es crear el bloque de control de procesos. Ese que vimos ahorita, ese debe crearlo el sistema operativo. Es lo primero que se hace, crear el bloque de control de procesos. Y después él reserva el espacio en memoria RAM, memoria principal. Entonces, existen 4 eventos comunes que llevan a la creación de un proceso. Y estos son: el primero es el nuevo proceso de lotes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hago un script o que yo hago un batch y puedo crear ahí una secuencia de mandatos de control de trabajo. Y el sistema operativo dispone de un flujo de control para que los procesos sean ejecutados. En un ejemplo, las copias de seguridad. Yo programo las copias de seguridad, hago un script, hago un batch, un proceso de lotes y le digo al sistema operativo: los domingos en la noche, los domingos a las 8 de la noche, tú me vas a crear una copia de seguridad de toda mi información y la vas a montar en el Drive. Entonces, ahí yo estoy creando unos procesos. Ahí se están creando varios procesos. Esos procesos son por lotes. Quiere decir que se van a ejecutar en un tiempo determinado y van a estar en ejecución mientras que el sistema esté desocupado, por ejemplo. Cuando el sistema se empiece a ocupar, él tiene que sacar esos procesos para darle prioridad a los que se van a ejecutar al tiempo. Son procesos de una prioridad baja. Otro proceso se puede crear por una sección iterativa. Quiere decir, por ejemplo, que yo estoy trabajando en un servidor y viene otra persona y trabaja. No sé si ustedes han trabajado con un archivo compartido en un servidor. Pues cuando 2 o más personas abren el mismo programa, lo que hace el sistema operativo es abrir un proceso por cada persona que lo abre. El tercero es creado por el sistema. Entonces, esa es la más común forma
de crear un proceso. El sistema crea los procesos. Esa es la forma más común. O sea, lo que se ve más. El sistema operativo crea los procesos para realizar las ejecuciones de un programa. O sea, el programa se ejecuta y cada vez que se ejecuta el programa crea un proceso. Y por último, creado por un proceso existente. Esto es que hay un proceso. Cuando él crea otro proceso, el proceso que lo crea se llama padre y el proceso creado por este proceso se llama proceso hijo. Habitualmente la relación que existe en estos procesos es temporal, porque el proceso hijo solo es creado por el proceso padre para cumplir una función de un tiempo determinado. Tradicionalmente, antes los sistemas operativos creaban todos los procesos. Ya, el único que podía crear procesos era un sistema operativo. Y eso era transparente para nosotros y para los programas. Yo podía ejecutar Word por ejemplo, ustedes vieron ahorita cuando yo les mostré el administrador de tareas que Word tiene o el programa a veces tienen varios procesos dentro. Entonces el sistema operativo creaba los procesos dependiendo a la necesidad. Pero hay procesos que necesitan traer una información de otro lado o necesitan hacer algo. Por ejemplo, un proceso de una aplicación puede generar, por ejemplo, otro proceso para recibir los datos que la aplicación está generando. Por ejemplo, en SQL, que ustedes están digitando algo y necesitan, por ejemplo, SQL por dentro puede crear un subproceso. Cuando ustedes digitan su usuario, él puede crear un proceso de que busque ese usuario en SQL o que busque una materia y puede crear, mientras que el proceso padre está esperando los datos, el proceso hijo va a la base de datos, empieza la búsqueda, encuentra la información y se la entrega al proceso padre. Y ahí termina el proceso hijo. En sistemas distribuidos vemos también eso, porque por ejemplo, ahora en la unidad 3 que vamos a ver sistemas distribuidos, el sistema funciona como si estuviera en una sola parte, pero en realidad está en varias partes. O sea, está distribuido dependiendo de la zona. Entonces, el servidor de datos está aquí, el servidor de impresión está allá, la base de datos está aquí, los programas están acá. Entonces, él interactúa como si fuera uno solo, pero en realidad está disperso. Entonces, cada vez que hace una operación, él está abriendo un proceso. Entonces, los procesos tienen creación y como tienen creación, también tienen algo que se llama terminación. Entonces, un proceso necesita tener una terminación porque los procesos no pueden ser infinitos. Imagínense un proceso infinito, lo que hace es ralentizar el computador. Si un proceso fuera infinito y se empezaran a ejecutar ahí, no dejará a los demás procesos ejecutarse. Entonces, no sería bueno. Por eso es que los procesos deben tener una forma de terminarse. Y entre esas tenemos la finalización normal, que quiere decir que el proceso se ejecutó y cumplió con lo que se necesitaba y terminó. Está como límite de excedido de tiempo. El proceso se está ejecutando y el procesador le dice, tienes 30 segundos para ejecutarse, pero el tiempo va en 25, 26, 27, 28, 29, no terminó sus instrucciones, 30. Y el procesador lo saca del procesador. El procesador lo saca y lo manda bloqueado. Entonces, esa es una terminación por límite de tiempo excedido. Otra forma de terminarlo es que no hay memoria disponible. Un caso específico es los celulares de 8 gigas.
8 GB de RAM, de pronto dice que no hay memoria, así, algo así. Usted va a instalar una aplicación y le dice no hay memoria disponible. Es más o menos eso lo que pasa. Violaciones de frontera. Entonces, como no hay memoria disponible, el proceso trata de apoderarse de una porción de memoria a la que no tiene acceso permitido. Entonces, no encontró memoria, él quiso arrebatarle eh, el pedazo de memoria que tenía otro proceso. Error de protección. El proceso termina muchas veces, no sé si han visto las pantallas azules de Windows, que trata de usar un recurso, trata de acceder a una unidad o algo y la unidad no está lista. Entonces lo que hace es terminarse por error de protección. Usted mandó a copiar un archivo y él estaba copiando y ¡pran! Usted sacó la memoria sin querer y quedó el archivo mal copiado. Entonces se terminó el proceso de copiado. Está el error aritmético, que quiere decir que está tratando de hacer una operación, un cálculo, por ejemplo, una división por cero, o está tratando de almacenar números mayores. No sé si a usted le ha pasado que ustedes hacen un programa, lo ejecutan y diga, dijiste un número del 1 al 10 y tú dijiste en una letra y como no tiene un procedimiento de captura de errores, el programa se revienta, o sea, dice error. También tenemos límite de tiempo, que es parecido al que está arriba, pero este es porque se le ha dado más tiempo. También tenemos fallos de entrada y salida que los vimos ahorita. Que es porque se ha producido un error. Por ejemplo, no se encontró, por ejemplo, que ustedes estén tratando de escribir un archivo o de pronto la memoria está dañada, se dañó, no sé, la sacaron mal y trataron de guardar el archivo o guardar algo y pues, falló. Instrucción no válida quiere decir que la instrucción que se estaba ejecutando es inválida, no existe. Intentó buscar datos de una base de datos que no hay. E intentó encontrar información en un archivo que fue borrado. Instrucción privilegiada. Termina a veces porque el proceso intenta utilizar una instrucción reservada del sistema operativo. Uso inapropiado de datos. Quiere decir que el proceso intenta ejecutar datos de tipo erróneo o, por ejemplo, una variable que no fue inicializada y tuvo por ejemplo, A más B, pero B no tenía nada. O sea, lea A, pero no lees B. Entonces, él trata de sumar A más B y como B no fue inicializada, ni siquiera asignada, él termina la ejecución ahí. Por ejemplo, intervención del operador. El operador, ya sea uno, ya lo vieron ustedes, por ejemplo, con el administrador de tareas, que uno le da clic derecho y termina el proceso y uno termina el proceso. Terminación del proceso, que es cuando el proceso padre termina al proceso hijo. El proceso hijo cumple la función y el proceso padre le hace killer, o sea, lo acaba. Y por último, solicitud del proceso padre, o sea, el proceso padre solicita al sistema operativo que se termine el proceso que se estaba ejecutando o que lo creó, o cuando dicho proceso padre ha terminado, él mismo pide al sistema operativo que lo termine. Ya viendo las pautas para terminar un proceso,
y para crear un proceso, tenemos las operaciones entre procesos. Un proceso puede estar en cualquiera de estos tres estados. Ya lo vimos ahorita, listo, ejecución y bloqueado. Pero los procesos en el estado de listo son los que pueden pasar a ejecutarse si el planificador que vamos a ver más adelante lo selecciona. Los procesos que se están ejecutando son los que están en el procesador, dentro del procesador, en un momento dado. Y esos procesos pueden o bloquearse o terminarse o pasar de listo otra vez. Pueden ir a preparado, pueden terminarse y pueden bloquearse según el evento. Ahí está la flechita. Y los procesos que están bloqueados pueden que estén esperando una respuesta de otro proceso, de un dispositivo de entrada y salida, o esperando una respuesta de un evento. Y ellos pueden pasarse a preparado o pueden pasarse otra vez a ejecución. Entonces, cuando un proceso es la primera vez que se va a hacer, se llama creado, se llama nuevo. Esta operación de nuevo es cuando un proceso se acaba de crear y aún no ha sido admitido en el planificador. O sea, todavía está, por ejemplo, en pañales, digamos. O sea, todavía es un proceso que está ahí. Apenas solamente se le ha creado el bloque de control de proceso. Apenas el sistema operativo va a decidir en qué parte de la memoria lo va a ubicar, dónde se va a inicializar. Por ejemplo, qué tipo de requerimientos se van a asociar con ese proceso. ¿Qué quiere ese proceso? Es cuando se carga este proceso. Entonces, cuando el sistema operativo crea un proceso, él le crea también el bloque de control de proceso. Después que pasa nuevo, él pasa listo, ya está nuevo y pasa listo cuando ya tiene el bloque de control de procesos y tiene todos los datos ahí montados. Entonces, él pasa listo, está preparado para que se le asigne un procesador. Ya, ahí está, él está ahí. Supongamos, por ejemplo, el ejemplo del hotel. Seguimos con el ejemplo del hotel, ¿verdad? Entonces, la persona, suponga que en el hotel hay habitaciones que no tienen baño, entonces se necesita utilizar un baño común. Entonces, la persona dice, voy a bañarme. Es ahí cuando crea el proceso de baño. ¿Ya? Entonces él llama al conserje. Pila, ¿está el baño ocupado o desocupado? Y el conserje es el que le va a decir, no, está ocupado. Entonces, la persona tiene que ponerse lista, o sea, tiene que estar ready, preparado para poder, cuando el conserje le diga, ya el baño se desocupó, él entre al baño a bañarse. Entonces, un proceso puede estar listo, puede estar ready, cuando después de creado pasa a esperar a que le den un tiempo de procesador, que se le asigne un tiempo, que se le diga, vamos a ejecutar esta instrucción. Cuando ya, por ejemplo, se desocupa el baño, pasa a estado ejecutado. Es cuando el proceso, suponga la persona se desocupó el baño y entró. Entonces el proceso puede ocurrir tres situaciones. Supongan que se está bañando y se termina de bañar, entonces el código finaliza y finaliza bien. O sea, el proceso ejecuta todas las instrucciones hasta la última línea y finaliza. El man se bañó, la persona se bañó, salió, se secó y salió. Otro, que pase a un estado bloqueado, porque espera una acción externa, como la entrada a la información del teclado. El man se está bañando,
niebla y se le acabó el champú, o se le acabó, no hay acondicionador, o por ejemplo, cerraron el control del agua, o se le acabó el agua fría, entonces él quedó bloqueado ahí. Tiene que esperar, por ejemplo, que le traiga un jabón o que le traiga un champú. Entonces está bloqueado ahí, ese momento quedó bloqueado. Y tercero, por ejemplo, el proceso pasa preparado debido a que se agotó el tiempo, por lo que cede su tiempo de ejecución. ¿Qué pasaría aquí? Por ejemplo, el man está en el baño y le dicen, no, solo tienes 10 minutos para bañarte, para hacer todo, bañarte, porque viene, por ejemplo, el presidente, entonces necesita el baño. Y el man lleva 9 minutos y ni siquiera se echa jabón. Entonces, a los 10 minutos lo que hacen es cortarle el agua y sacarlo de ahí y darle el baño a la otra persona. Pasa él de activo, o sea, en ejecución, pasa a bloqueado, a preparado, ahí él quedó enjabonado, porque se le acabó el tiempo. Otra operación es bloqueado. Él estaba aquí, por ejemplo, activo y pasó a bloqueado. El proceso está esperando a que se produzca un evento externo, o sea, que se produzca algo. Él quedó bloqueado porque él necesitaba una entrada. Lea A. Y ahí quedó titilando el cursor. Lea A, lea A, lea A, lea. Hasta que usted no digite lo que vaya a digitar y le dé enter, el proceso queda ahí bloqueado. Yo mandé a imprimir y la impresora no tenía, estaba imprimiendo 10 hojas y apenas tenía 5 en la impresora y quedó ahí, pip, pip, pip. O sea que quedó esperando las otras 5 hojas, por eso queda el evento bloqueado y queda ahí. Y hasta que usted no meta las 5 hojas, él no vuelve a imprimir. Entonces, este estado, que es diferente al preparado, que es suspendido, no bloqueado, puede también terminar. O sea, de bloqueado se puede finalizar. ¿Y cómo? Cuando usted le da terminar proceso. O sea, usted dice, no, hombre, yo no me imprima más, le da eliminar impresión y ya él se termina. Y por último, saliente, que quiere decir que el proceso terminó, ejecutó todas las instrucciones y terminó de una manera correcta. Este estado de terminación es cuando el proceso ejecuta todo y termina. También puede terminarse porque lo terminamos nosotros ahí en finalizar tarea. Cuando uno entra al administrador de tarea y le da finalizar tarea. O él termina porque las instrucciones fueron ejecutadas todas, o termina porque lo terminamos nosotros de un evento externo, o termina porque hubo un evento interno. O sea, esas 3 causas pueden suceder para terminar y eso lo vimos ahorita, terminación de un proceso. Estos procesos, estas operaciones tienen unas transiciones que van de un proceso, de una operación a otra. Estas transiciones son las siguientes: de null a nuevo. Por ejemplo, de null a nuevo, una transición que no había nada y de la nada salió algo, ¿ya? Y entonces se creó un proceso. De nuevo a listo, quiere decir que el sistema operativo mueve un proceso de nuevo al estado listo. Usted estaba ahí, se creó y pasó a listo. Un momentico. Del estado nuevo a listo, o sea, el proceso fue creado y pasa a estado listo, o sea, esperar a que se le dé un tiempo al procesador. De listo a ejecutado, quiere decir que llega el momento en que este proceso que fue seleccionado por el planificador va a entrar a procesarse, o sea, va a entrar al procesador. No,
Me disculpa si hay redundancia, pero el proceso entra a ejecutarse. De ejecutado a saliente quiere decir de que puede haber varias formas. O sea, el proceso actual se ejecutó y finalizó porque todas las instrucciones se acabaron, ya no hubo más ejecuciones, más instrucciones, entonces se termina. O porque se aborta, porque uno le da finalizar tarea, se bloqueó el Word y le dio finalizar tarea, se bloqueó el Excel y le dio finalizar tarea. Entonces él se estaba ejecutando y ¡pam! Uno le da control al suprimir, finalizar tarea y él termina. Puede también de ejecutando a listo. Estaba ejecutándose y se devuelve. ¿Se acuerdan que pasa? Acá dice de listo a ejecutando. También hay uno de ejecutando a listo, o sea, se devuelve. Y lo más habitual es que a veces este proceso alcanza el tiempo que se le da. En el bloque de control de procesos se le dice, usted se va a ejecutar tantos minutos, tantos milisegundos, porque eso es milisegundos, ni siquiera minutos, ni siquiera un segundo, sino milisegundos. Entonces el sistema operativo le dice, tú te vas a ejecutar tantos milisegundos. Y el proceso se tarda demasiado. Es cuando el sistema operativo se vuelve lento. Puede también pasar de ejecutando a bloqueado. Un proceso se bloquea porque espera algo, tiene que esperar algo, o sea, una entrada, un dispositivo de entrada y salida, tú tienes que teclear, tú tienes que hacer clic derecho. Otro es de bloqueado a listo, o sea, se devuelve otra vez, de bloquearse un proceso, pasa de bloqueado porque él estaba bloqueado y pasó a listo. O sea, quiere decir que está ahí esperando otra vez para poder entrar en el procesador. Él tiene que estar listo. Si no está listo, no puede entrar al procesador. El desbloqueado al procesador no entra. Siempre tiene que ir desbloqueado a listo. Y es cuando él pasa listo cuando ya el evento pasó, o sea, él ya le pusieron las 5 hojas a la impresora y listo. Bueno, ya estoy listo para volver a imprimir. Se puede pasar de listo a saliente. Se puede pasar de bloqueado a saliente también. O sea, es cuando los procesos son terminados sin justa causa. Se terminó. O sea, ustedes estaban trabajando en un programa y ¡plum! Se reventó el programa, pero no saben por qué. Pero para poder un programa que está creado o está listo, poder ejecutarse, existe algo que se llama la planificación. Y el sistema operativo es el encargado de decidir cuáles procesos que están listos pueden ejecutarse. Cuando la CPU, o sea, el procesador, queda libre, este planificador de procesos es el que decide cuál es el que sigue. ¿Y cómo lo determina? Ya usted, las políticas hay unos niveles de planificación o unas políticas, y de acuerdo a como en el bloque de control de procesos se haya escrito sobre el proceso, por ejemplo, la prioridad, los tiempos, él decide planificar quién pasa a ejecución y quién no, quién se va bloqueado, quién se va listo, quién se va a suspendido. Es el planificador de procesos. Él es el que tiene el sistema operativo para decidir cuál proceso sigue y cuál no, cuál se bloquea, cuál termina, cuál queda en listo. No existe una política de planificación óptima, o sea, los sistemas operativos no tienen como así como una política de planificación óptima. Se pueden definir múltiples políticas de planificación. Eso depende del sistema operativo. Y, por ejemplo, hay sistemas operativos
que trabajan de que el primer proceso que llega es el que van a ejecutar. Otros procesos, otros sistemas operativos trabajan con la prioridad. Otros procesos, otros sistemas operativos, por ejemplo, trabajan primero la tarea más pequeña, más breve, pero no hay una política de planificación óptima. Esto quiere decir que la política o la planificación de procesos debe conseguir que los procesos sean ejecutados, tengan turnos de ejecución, que sean todos tratados de la misma forma y que no se produzca una sobrecarga en el procesador. Y para esto el planificador debe responder rápido ante cargas de trabajo abundantes. Que usted abra 15 aplicaciones al tiempo o que usted abra 5, 6, 20, 25 pestañas, por ejemplo, de Google Chrome o de Mozilla Firefox. Entonces, no hay una política de planificación óptima. Cada sistema operativo tiene una política de planificación, pero eso es de acuerdo a cómo fue programado o cómo fue diseñado. Hay algunos que han manejado unas políticas, por ejemplo, Linux, el kernel de Linux maneja una política, un nivel de Windows maneja otro nivel de planificación, Mac maneja otro nivel de planificación. ¿Alguien me escribió, no? Pensé que alguien me había escrito. Ay, se me fue la idea. Ah, bueno, los niveles de planificación, por los niveles de planificación. Sí, la planificación. Entonces, los niveles de planificación, el procesador, que en inglés se llama CPU, Central Processing Unit, estos niveles de planificación son llevados por un dispositivo que se llama dispatcher o despachador. Pero la misión de este despachador, ¿en qué consiste? En asignarle a cada proceso un tiempo de CPU, un tiempo razonable para que éste se ejecute. Y este dispatcher sigue un algoritmo, sigue unas instrucciones para que él pueda saber cómo va a generar o cómo va a darle tiempo a los procesos. El dispatcher puede tener varios acontecimientos. Por ejemplo, un proceso puede generar la llamada al dispatcher. Los acontecimientos que pueden provocar la llamada al dispatcher depende del sistema operativo. Pero estos son los acontecimientos, estos que ustedes ven ahí, que generan una llamada al despachador. Estos 4 que están ahí, el proceso de ejecución acaba su ejecución o no puede seguir ejecutándose. Eso hace una llamada al despachador para que él seleccione otro proceso o acabe el que está ahí. Un elemento del sistema operativo ordena el bloqueo del proceso en ejecución. Entonces el dispatcher tiene que mirar por qué se va a bloquear el proceso y dónde lo va a pasar. O sea, él tiene que ver el estado del proceso. Un proceso en ejecución agota su quantum. ¿Quantum qué es? El quantum es el tiempo de ejecución. Entonces el dispatcher tiene que venir, por ejemplo, a tocarle la puerta. Oiga, salga del baño. Ya se agotó su tiempo, salga del baño. Eso es lo que hace el dispatcher. O un proceso pasa a estado de listo, que es lo que hace el dispatcher. Entonces, el dispatcher, cuanto menos se le llame o cuanto menos se le use,
menos tiempo ocupa el proceso en la CPU ejecutándose. Entre más se llama al dispatcher, más tiempo se dedica al proceso. Entonces, el dispatcher tiene un schedule, o sea, una planificación, y es un conjunto de políticas o mecanismos que tiene el dispatcher para que los procesos puedan entrar o puedan salir del procesador. Entonces, el schedule que se crea, el dispatcher lo crea, puede tener 3 niveles de agendamiento o 3 niveles de schedule. Entonces, el primero que conocemos es el planificador a largo plazo. Entonces, esta planificación a largo plazo están en algunos sistemas operativos que manejan muchos procesos por trabajo de lote. Entonces, él planifica, por ejemplo, que esos procesos que son hechos en lotes, les va a asignar una prioridad baja. Y estos procesos son los que mantienen bastante ocupados los recursos del sistema. Normalmente son las copias de rutina, o sea, las copias de seguridad, cuando se va a hacer un backup, cuando se va a hacer por ejemplo, se van a subir datos, por ejemplo, allá en la CUP de SAP a CICUP, cuando se va a hacer una interfaz. Estos son los procesos de planificación a largo plazo. Entonces, el sistema operativo lo que hace es darle al planificador, al dispatcher, que maneje estos procesos de manera equilibrada y que el tiempo de CPU, porque estos procesos utilizan mucho tiempo de CPU, o sea, una copia de seguridad de un servidor utiliza mucho tiempo. Entonces, lo que hace el sistema es darle tiempo de CPU cuando la CPU está inactiva, o sea, cuando la CPU está en menos uso. Suponga que sea en la noche, porque en el día se utiliza bastante, entonces eso se planifica para que en la noche o en una hora determinada que no se usa el procesador, este lo utilice para hacer la planificación a largo plazo o ejecutar los trabajos por lotes. Normalmente se utiliza el planificador a largo plazo en estos procesos largos de copia de seguridad. Y la frecuencia depende pues de la carga del sistema. Entonces, estos procesos siempre se les da una prioridad baja porque utilizan mucho tiempo de procesador. Tenemos la planificación a medio plazo. El planificador a medio plazo es el que se encarga de regir los procesos entre memoria principal y secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que las planificaciones a medio plazo son los que, por ejemplo, que usted está trabajando en Word y él transfiere lo que está en memoria principal a secundaria. O sea, cuando usted le da a guardar, cuando usted le da, usted termina el proceso y todo lo que estaba en memoria principal pasa a memoria secundaria. El proceso medio plazo también. Por ejemplo, hay un proceso que está siendo ejecutado y quedó bloqueado mientras espera un evento. Entonces, el dispatcher lo que hace es decirle a este proceso: hey, men, ven acá, mira, tú estás bloqueado aquí, tú vas a estar bloqueado tantos minutos. Entonces, yo necesito que ese pedazo de memoria que tú estás utilizando me lo pases mientras tu evento pasa, pero como tu evento va a pasar dentro de un rato, entonces dame ese pedazo de memoria, yo te voy a poner en disco duro, o sea, te voy a pasar de memoria principal a memoria secundaria
para que ese pedazo que tú tienes de memoria principal lo ocupe el proceso B. Y cuando ya, por ejemplo, el evento que tú necesitas, yo te devuelvo ese proceso. Eso es lo que hace la planificación a medio plazo. Transferir procesos que están ahí en memoria principal, procesos bloqueados, los transfiere de memoria principal a secundaria o de secundaria a principal. Porque a veces el sistema operativo, por ejemplo, hay un disco duro, un computador que nada más tiene 4 GB de RAM y tiene Windows 10. Entonces, ese Windows 10 necesita más recursos. Entonces, cuando él se planifica el proceso, él dice, hombre, yo voy a utilizar estos 4 GB de memoria que tengo, los voy a utilizar de tal manera de que yo pueda un proceso bloqueado que está esperando una entrada de un dispositivo, ya sea de una USB, del teclado, del mouse, pero no se le da. O está esperando a que la impresora quede lista. Por ejemplo, la impresora está ahí titilando porque no tiene hoja. Y mientras tú te paras del computador y llegas allá, el proceso, el sistema operativo toma todo eso como un tiempo valioso. O sea, él dice, no, ya tú te pasaste tanto tiempo. O sea, no te han resuelto el evento. O sea, tu evento todavía no está resuelto. Entonces, como yo necesito memoria principal, yo lo que voy a hacer es tomarte, o sea, llevarte este proceso, te coloco en memoria secundaria, o sea, en disco duro, y mientras que tu evento no sea resuelto, no te voy a poder dar memoria principal otra vez. Cuando tu evento sea resuelto, tú vas a pasar a listo. Y cuando estés listo, es cuando el planificador otra vez o el dispatcher va a decirle, listo, bueno, ya tu evento fue resuelto, ya te pusieron hojas en la impresora, vamos otra vez y pasa a ejecución. Y por último, los 3 planificaciones está el de corto plazo. El planificador de corto plazo es el encargado de asignar y de desasignar la CPU, o sea, los procesos. Es el que está ahí en la brega ya, es el planificador que dice, bueno, este proceso tú vas a estar en cola, tú no, tú vas a estar listo, tú vas a pasar enseguida a CPU, tú vas o sea, tú ya ocupaste la CPU, no, ya tú te pasaste de tiempo, bueno, desocúpame, es como el conserje que está pendiente, el del baño, el ejemplo que seguimos del baño, está ahí, hey, pila, pila, le está tocando, ajá, ya se te acabó el tiempo. Él es el que está encargado de hacer de que los procesos abandonen la CPU cuando terminan o cuando, por ejemplo, se están pasando de tiempo. Hey, loco, ajá, te pasaste de tiempo, yo nada más te di 10 minutos en el baño y ya llevas 11. Entonces lo que hace el planificador a corto plazo es expulsar al proceso. Él tiene 2 tipos, uno que no es expulsivo y otro que es expulsivo. El no expulsivo es cuando el proceso termina con justa causa, o sea, el man se bañó en 8 minutos. Bueno, listo, salió en 8 minutos. Y tiene un planificador expulsivo, es cuando el proceso ya ha agotado su tiempo y el man está ahí, hey, toca, hey, bueno, córtenle el agua, córtenle la luz, saquen, tráiganme la llave que vamos a abrir esta puerta y vamos a sacar a la persona que se está bañando. Entonces, eso es un tipo de planificación expulsiva. Estos planificadores son los que utilizan los sistemas operativos como Unix, como Windows, como Mac OS. Los procesos se están ejecutando y pasan de nuevo al listo, del listo a ejecutado, del ejecutado a bloqueado, de ejecutado a preparado o de ejecutado a terminado. Y tenemos políticas de planificación, o sea, cómo planifica un sistema operativo, cómo planifica, cómo va a meter primero los que digamos, los procesos. Y las más comunes son, por ejemplo, el primero en llegar, primero en salir,
quiere decir de que el proceso que llega, ese es el primero que se ejecuta. O sea, no importa, aquí no importa si la prioridad es nada, sino que el primer proceso que llega es el primero que se va a ejecutar. Es las filas, por ejemplo, del banco, en la fila del Algo así banco. como por orden de llegada. Exacto. Tú estás en el banco, el banco abre las 2 y el que llegó a la 1, o sea, el que llegó de primerito es el que va a entrar primero. Si tú llegaste después de segundo y así en ese orden. Aquí no importa que, por ejemplo, que detrás de Daniela viene una ancianita de 90 años. No, Daniela no le cede el puesto, sino porque aquí es el primero que llega, el primero que entra. Entonces aquí no se ve tan mal que Daniela, una joven, no le ceda el puesto a una abuelita de 90 años en caminador y con un suero puesto, ¿no? Aquí no, aquí llegó primero y así se va entrando. Y el, el segundo, que es el proceso más corto, quiere decir que supóngase que usted está en una fila de un banco y hay 10 personas en la fila y el primero tiene 30 consignaciones, el mensajero de la empresa tal y tiene 30 consignaciones, pero ustedes tienen solamente el pago de la inscripción de algo, no sé, o van a pagar un solo recibo de servicio público. Entonces, a ese es el que se le va a dar prioridad, al que tiene el proceso más corto. O sea, el tipo de 20 consignaciones se le echa para atrás y siempre se va a pasar la persona que llega con una o dos consignaciones, dependiendo cómo llegó. La tercera es por prioridades. Entonces, aquí sí las prioridades. Supongan, por ejemplo, usted está en el banco y en el banco dice primero se atiende a mujeres embarazadas, a ancianos, a personas de la tercera edad o a personas con discapacidades. Entonces, ahí hay una prioridad. Se atiende primero al que tiene esa prioridad, al que tiene, por ejemplo, una discapacidad o detrás de otra persona, detrás de una persona, por ejemplo, de 20 años, hay un señor de 70 años. Entonces se le da prioridad al señor de 70 años y se atiende primero. Y el turno rotatorio, round robin, esto es más para sistemas de tiempo compartido. Entonces se le da un tiempo, un turno a cada uno, no importa el tipo, sino a ti te vamos a dar 5 segundos. Si haces, ¿cómo es? Si haces tu proceso en 5 segundos, bien, si no te sales. Hay unos que, por ejemplo, necesitan 7 segundos, entonces necesitan 2 tiempos de preparación, 2 tiempos de ejecución del procesador. Entonces necesitan más tiempo. Por ejemplo, otro sería, por ejemplo, no, que terminó antes del tiempo. Bueno, listo, mejor. Pero si ya estás llegando al 5 segundos de tiempo, lo que hace el sistema operativo es sacarte. El ejemplo, seguimos con el ejemplo del baño. Todo mundo aquí le vamos a dar 10 minutos para bañarse. Es un turno rotatorio, o sea, todos tienen 10 minutos. Mierda, llegó un man y se estaba enjabonando. No, se salió a los 10 minutos, tiene que esperar otra vez a que otra persona haga su tiempo y él vuelve a entrar al baño ya cuando hizo la ronda. Y por último, retroalimentación. Se trabajan con diferentes políticas, o sea, un proceso pasa de un estado a otro, dependiendo cómo haya estado ejecutándose. En este tipo de retroalimentación se utilizan los anteriores, o sea, pueda de que haya un proceso por lote, haya un proceso primero entrar, primero salir, el primero más corto. Dependiendo de esa retroalimentación, de cómo se está utilizando, así este tipo de planificación se puede utilizar.
Bueno, muchachos, hasta ahí lo que es gestión de procesos. Nosotros tenemos, este es nuestro primer tema de la unidad. Miren, muchachos, la otra semana es feriado. Así es. El 22 es feriado y el 29 es lunes santo, o sea, el lunes ya es de Semana Santa. Si Dios quiere y todo pasa bien, volveremos otra vez el 5 a presencialidad. O sea, el 5 de abril volveremos a presencialidad. Este lunes, como es feriado, yo en Moodle les voy a dejar una actividad, que sería nuestra primera nota. Les voy a dejar una actividad, la cual ustedes van a tener hasta el 29, perdón, hasta el 5 de abril, para realizar esa actividad. Ustedes deben estar verificando, o sea, revisando el Moodle, porque de pronto yo pueda poner una o dos actividades, pero es fijo que vamos a poner una actividad. Volveremos el 5 con la otra parte de esto, que se llama gestión de memoria. El 5 de abril volveremos con gestión de memoria. Porfa, vayan buscándose una USB para que después de eso vamos a mirar unas guías que tenemos de cómo crear una USB con varios sistemas operativos y cómo con esa USB podremos instalar el sistema operativo que esté ahí. Por ejemplo, una USB que contenga Windows, que contenga Linux y que contenga Mac al tiempo. Y instalar el sistema operativo que uno requiera. O sea, yo quiero instalar Windows o yo quiero instalar Linux con una USB. ¿De cuántas gigas? O sea, lo mínimo de 8 o mínimo de 16. ¿Mínimo de 8 o de 16? O sea, 8 cabe un sistema operativo, 16 caben 2 o 3. Ok. Un sistema operativo ahora puede tener 4 gigas, se puede comer 4 gigas, 5 gigas. Entonces, 8 ya no cabe, 16 sí, porque 5 por 3, 15. Caben 3 sistemas operativos. Entonces, para la clase después de Semana Santa, después de gestión de memoria, yo voy a pedir, por ejemplo, que se nos aplace ¿cómo es? Que se nos aplace la sumativa para poder dar la clase de cómo instalar un sistema operativo. Y eso lo vamos a hacer en el laboratorio de software. Entonces, el 5, si Dios quiere, y todo está normal, y no hay nada, ni toque de queda, ni nada de eso, volveremos a presencialidad. Entonces, muchachos, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que disfruten de este tiempo, que van a estar sin mí y que puedan leer, que puedan actualizarse y estén pendientes de Moodle. Igual yo les voy a escribir por aquí cuando coloque la actividad. Entonces, para que ustedes la diseñen. Las personas que no entraron tienen chance de ver esta grabación que queda aquí. Pero ya a partir del día que estemos en presencialidad, ya hasta ahí llegaron las grabaciones. No sé si alguien quiera grabar allá en la clase, pero ya no es igual. Entonces, el que entró ahora, por ejemplo, que entre ahora y que vea esta clase grabada, le indico que a partir del 5 de abril las clases son presenciales. Bueno, bendiciones. Nos vemos. Disfruten de todo este tiempo que van a pasar sin mí. Y ojalá Dios permita que nos veamos dentro de 15 días. 15 días, ¿eh? Sí, profe. Bueno, Sí, profe, Sí. ahora. No, 15 días, no, 22 días. Porque el otro domingo es 8. El lunes santo es 15 y si 22 días. Dentro de 21 días nos veremos, imagínense. Casi más de medio mes.
Bueno, chicos, nos vemos. Bendiciones. Listo, Listo, profesor, profesor, gracias. igualmente. Que esté muy bien. Bien. Espero que hayan también aprendido de la charla de bienestar. Sí, claro. Profesor, la diapositiva está aquí, ¿cierto? En el Teams. Esta diapositiva yo la voy a subir en Moodle. Ah, listo. Gracias. Todos los temas que demos, diapositivas, siempre vamos a subirlos en Moodle. Y ahí está en unidad 2. Ok. Listo, profesor, gracias. Hasta Y luego. yo más tarde o Gracias. mañana temprano la subo. Listo. Chao, Daniela. Chao, Snyder. Nos vemos, Cristian. Nos vemos, Roiner. Nos vemos, profesor. Listo. Ahora sí nos vemos, porque dentro aquí no nos vemos. Que se mejore, profe. Gracias. Ya creo que ya para esa época estoy mejor ya. Vamos a terminar aquí de grabar.